Oye, pues muchas gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de estar aquí en GBM, en el marco de la Semana de Tecnología, en la Tech Week de México. Y me da mucho gusto estar aquí con estos panelistas. Me da gusto estar acá también porque este es un espacio nuevo que estamos teniendo aquí en GBM, justamente para albergar pues, conversaciones que sean motivadoras, que nos inviten a… ¿Ahí me oyen bien? ¿Sí? Perfecto. Que nos inviten a, pues, a reflexionar un poco en cómo invertir en México y ayudar en general a los mexicanos a transicionar de tener una perspectiva de ahorradores a una perspectiva de inversión, porque creemos que es la única forma realmente en la que se genera la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar pues, para hablar un poco de este foro, de la semana de Tech Week. Y bueno, quisiera primero también introducir a los panelistas y luego me gustaría dar una muy breve introducción del tema de este panel, de por qué lo pensamos como lo pensamos. Entonces, primero está con nosotros Aranza Gómez y Vivanco, que es la CEO de Mater. Mater es la empresa líder de suplementos en México y se ha caracterizado sobre todo, a diferencia de otras empresas de suplementos, porque desde luego hay varias, se ha caracterizado por la altísima calidad de sus productos, por la innovación en el portafolio de productos, y también un poco por el respaldo médico que tiene cada uno de los productos, ¿no? Entonces eso le ha permitido también posicionarse muy bien en diferentes canales y vaya a ser una marca muy innovadora. Esta palabra innovadora va a salir mucho en este panel y ahorita entramos al por qué. Después está aquí conmigo Alejandro Ramos, que él fue el fundador de Ciclo, es el fundador de Ciclo y el CEO de Ciclo, que es una empresa mexicana que revolucionó y fue pionera en el indoor cycling aquí en este país. Fueron pues, punta de lanza. Antes de Ciclo había spinning y ahora pues, existe este concepto innovador que ha traído muchísima gente a preocuparse de su salud, a estar pues, con un engagement muy particular que no se había visto antes, ¿no? Entonces creo que también va a ser muy interesante tener la perspectiva de Alejandro. Este Ciclo ya está está en 4 países, tienen más de 26 ubicaciones, más de 50 estudios. Entonces creo que también ha tenido un crecimiento bien interesante. Y finalmente nos acompaña también Alejandro González, él es socio de Redwood Ventures, que Redwood Ventures también va a ser bien interesante su perspectiva, porque ellos son inversionistas tanto en tecnología, pero también tienen una vertical especializada en temas de CPG y puntualmente dentro de CPG en temas de bebidas y alimentos. Y entonces va a ser, bueno, y dentro de bebidas y alimentos se han enfocado en segmentos que tienen pues, un crecimiento bien acelerado y tienen también, de nuevo, al igual que en los otros 2 personas que presentamos, un componente sobre todo de innovación. Entonces, bueno, estos son nuestros 3 panelistas que van a estar platicando hoy. Y un poco la lógica de hacer este panel está sobresimplificada en el término, ¿no? Que es inversiones más allá de FinTech y SaaS. ¿Y por qué es más allá de FinTech y SaaS? Pues porque son los 2 sectores dentro del asset class de Venture Capital que capturan más del 60% de las inversiones en México, ¿no? Y entonces cuando uno piensa en Venture Capital, de inmediato piensa en algo de tecnología y de computadoras, ¿no? Para ponerlo de forma muy burda. Y un poco lo que queremos decir aquí es, creemos que en el proceso intelectual de un inversionista, en el que decide en qué invertir, va desagregando un árbol de decisiones, ¿no? Entonces en la primera está o invierto en deuda o en capital. Si invierto en capital, pues va a ser capital privado o público. Si es privado, va a ser en crecimiento o va a ser venture capital. Y si va a ser venture capital, va a ser tecnología o qué más va a ser. Y entonces en cada nodo de decisión uno piensa en una ecuación de riesgo-retorno y nuestra hipótesis es que en este segmento
ese riesgo-retorno te puede dar retornos asimétricos, en donde el retorno en este tipo de sectores, en donde el riesgo, perdón, está limitado y el retorno puede ser brutal, al grado de dar retornos en par con el venture capital convencional de software o de fintech. Y entonces es un poco lo que… Pero no todas las empresas se les puede invertir de esta forma, ¿no? Y entonces con este preámbulo me gustaría comenzar con Alejandro. Para fines prácticos van a ser Ale y Alejandro, para no confundirnos. Empezar con Alejandro, que él con su cachucha de inversionista y en esta pelea por recursos, porque al final de los recursos pues, son escasos, ¿por qué te decantas por una inversión de esta naturaleza en algunas ocasiones contra una inversión de tecnología que es como más obvia, ¿no? Claro, muchas gracias, Andrés. También muchas gracias por recibirnos aquí en este nuevo auditorio que está bien padre. Mucho gusto. Y a ver, un poquito lo que nosotros vimos fue, primero, nosotros empezamos invirtiendo en tecnología. O sea, para cuando empezamos con el fondo de consumo, nosotros ya llevábamos más de 40 inversiones en tecnología. Entonces, traíamos un poquito ese ya feeling de cómo se tienen que ver las inversiones, los founders, los mercados, etcétera, para tener pues una mayor probabilidad de éxito, que nunca está asegurado en Venture Capital, pero que siempre lo que tú quieres es ir pues tomando un menor riesgo para que el upside se vea maximizado, ¿no? Y en ese momento uno de nuestros inversionistas del primer fondo tuvo un evento de liquidez en donde vendió una empresa pero de consumo en un múltiplo que nosotros pues, no sonaba más de tecnología, a unos montos que a nosotros nos sonaba más de tecnología y en un tiempo que a nosotros nos sonaba más de tecnología. Entonces, oye, aquí hay algo que pues hay que analizarlo, ¿no? Entonces nos metimos a ver y descubrimos dos elementos que nos encantó de esta parte, ¿no? Uno es, hay muchísimos exits, ¿no? O sea, hay como un cambio en la manera de crecer de los grandes corporativos en alimentos y bebidas, sobre todo, pero en general en otras empresas de consumo grandes, en donde ya no están siendo capaces de innovar con la celeridad necesaria que el mercado exige, y entonces su manera de innovar es a través de adquisiciones, ¿no? Y entonces se está viendo muchísimo M&A en ese sector, que para nosotros fue como pues un tesoro, ¿no? Ahí en la isla que queríamos perseguir, porque definitivamente exits en tecnología en Latinoamérica están medio escasos, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, acá vemos algo bien interesante en el tema de los exits. Y lo segundo que vimos fue que había un cambio en los hábitos de consumo muy drásticos hacia buscar productos más auténticos, más naturales, funcionales, más saludables, etcétera, que estaban saliendo marcas que, a diferencia de tal vez un poquito el mercado en México, en donde está como muy saturado por los grandototes, en Estados Unidos sí estábamos viendo esa oportunidad. Entonces, ahí fue cuando nosotros vimos que el mercado, sobre todo lo que yo conozco más en Estados Unidos, entonces el mercado estaba muy bien andamiado, tenías toda la plataforma para que las empresas tempranas pudieran crecer muy rápido, sin necesidad de desarrollar ellos la infraestructura para poder comercializar. Entonces, estos tres elementos fueron los que se juntaron y dijimos, oye, aquí hay elementos para poder hacer unas inversiones en donde tengas crecimientos rápidos, suficiente liquidez de un exit y también que tengas esta dicotomía que tú mencionabas de tener riesgo limitado, pero upside ilimitado, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos llevó un poquito hacia allá. Ya, muy bien. Y en ese sentido, yo creo que hay, o sea, las empresas deben tener algo intrínseco en la parte de innovación para que sean invertibles, ¿no? En ese sentido, ustedes dos, ¿qué creen que distingue en el caso de Matter y posteriormente en el caso de Ciclo? ¿Cuál fue el componente o el detonante de innovación o qué es lo que hicieron distinto de lo que estaban haciendo los incumbents en ese momento? Hola Andrés, gracias por la invitación antes que nada. En el caso de Matter, como bien lo mencionaste, es un mercado que crece casi el 20%, ya desde hace varios años, proyecciones de crecimiento todavía doble dígito por varios años más. Y como bien dices, cada día hay una marca nueva, ¿sí? Todavía la penetración de mercado es chiquita para el tamaño que tiene el mercado en México, pero Matter definitivamente se ha distinguido por encontrar ese nicho en formulación
muy clínica, que investigamos verdaderamente desde el fondo cómo interactúa un ingrediente con el otro. No solamente es, ahorita está de moda tal activo y saquemos ese activo porque todo el mundo lo está buscando y porque está en TikTok súper caliente el tema, ¿no? Buscamos más allá de cómo interactúa el activo en el cuerpo de la persona, cómo va a funcionar, qué tipo de concentración tiene que llevar. Entonces, hacemos como mucho research en torno a la formulación. Y de ahí escogemos ingredientes que siempre vienen acompañados de patentes. Y estas patentes, pues hay estudios clínicos que se elaboraron en humanos que sustentan pues la eficacia de lo que estamos diciendo que hace, y eso es lo que verdaderamente le ha dado un gran diferenciador a Mater, porque no realmente hay investigación en el área de suplementos. Hay mucha investigación en la parte farmacéutica, pero no en la parte de suplementos. Todavía la parte de suplementos es muy ambiguo y es como muy placebo, ¿no? Y nosotros sí nos hemos distinguido en traer esa certeza al consumidor de que lo que te tomas va a tener un efecto, ¿no? O sea, la parte de la suplementación y decirte, hoy te vas a tomar esto y mañana te vas a sentir diferente, a lo mejor hay algunos que sí pueden, pero la realidad es que es un tema prolongado de uso, que mientras más tiempo estés utilizando el suplemento vas a tener mejores resultados, pero sí la gente ha visto un cambio radical en el uso. Tenemos una tasa de recompra de más del 70% de nuestros usuarios y eso te habla también de la satisfacción que tenemos con el cliente. Gracias igual por la invitación, por la intro. 5 países, no 4. No quise interrumpir. Pero a tu pregunta de la innovación, pues mira, como surge un poco ciclo conocimos pues no nomás el concepto de indoor cycling que nos gustó, sino la industria en general de boutique fitness que pues, antes no existía en México. Pedro, que conoces bien, estuve viviendo en Nueva York y ahí como que se familiarizó mucho, ¿no? Era usuario de varias de ellas y lo que vimos es que la industria lo que hace es ofrecer fitness de una manera muy distinto al modelo tradicional de gimnasio que era lo que existía antes en México, ¿no? ¿Cómo se distingue? Pues porque en vez de que sea un big box que tenga muchas máquinas y diferentes cosas, lo que hace es que te enfocas pues, en una o dos o 3 disciplinas, pero todos van a la misma clase y se genera una comunidad. Es un espacio muy chico, que conoce bien el modelo y entonces pues a medida que empezamos a conocer un poco la industria, pues nos enamoramos mucho, no solo como usuarios, sino también del modelo de negocio, ¿no? Entonces, pues fue cuando dijimos, pues esto va a llegar a México, hay que hacerlo nosotros, creo que lo podemos hacer de manera divertida, resaltando mucho lo mexicano, vamos a hacer una marca que resuene mucho y que conecte mucho con la comunidad hispana, y entonces pues ese fue un poquito el reto y la innovación que vimos, que hoy pues ya afortunadamente es una industria mucho más madura, que conoces bien, mucho más competida, y creo que pues esa tesis que veíamos de esto se va a desarrollar en los siguientes años y es algo que llegó para quedarse. O sea, lo ves en Estados Unidos cómo siguen creciendo todos los jugadores, y no nomás en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Eso fue un poco lo que nos gustó y lo que hemos estado haciendo este tiempo, ¿no? Bien. Ahora, los dos hablaron de alguna forma de las comunidades que ambos han generado, ¿no? Pero los dos lo hicieron desde un ángulo en donde pareciera que basta con tener un buen producto para generar esas comunidades. O sea, en el caso de Mater hablaste mucho del producto, de la calidad, de la investigación que genera confianza para los usuarios, y tú hablaste mucho de la comunidad que se genera in situ. Entonces, un poco aquí la pregunta es, desde luego la mejor publicidad es el producto, etcétera, pero si relajamos ese supuesto y decimos qué otras cosas han hecho que sean off-premise o bueno, en línea, o qué tipo de innovaciones en temas de comunicación para generar comunidad han hecho y que nos puedan compartir.
en nuestro caso sí nos hemos querido salir un poquito de out of the box de la suplementación convencional. Y ya realmente tenemos un posicionamiento de marca que sobre todo los usuarios ven a Mater con un respaldo muy, o sea, confían en Mater, ¿no? O sea, saben que lo que saque Mater es automáticamente sinónimo de calidad, ¿no? Y hemos aprovechado esa parte para poder entrar en otras categorías que no son pues lo típico, lo común, lo que todo el mundo está haciendo. No somos followers definitivamente, podría decirlo que somos leaders. Y sí decimos, encontramos esta parte o este nicho de ciertos productos y ahí nos metemos, ¿no? O sea, hace 5 días sacamos una nueva línea para mascotas. Estudiamos muy bien al shopper, estudiamos muy bien el hábito de consumo, qué era lo que estaba buscando la gente, y muchos de ellos decían, pues le voy a dar lo que recomienda obviamente el veterinario, pero la oferta no es como en Estados Unidos que tienes 15 productos similares. Aquí hay 1 o 2 y a lo mejor no es la mejor calidad, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces ya tenemos al usuario cautivo, ya muchos de estos, más del 70% de los mexicanos tienen una mascota en casa y decíamos, ¿por qué no? O sea, ya tenemos esa confianza del usuario, ¿por qué no traerle a ese acompañante que ya está en casa esta parte complementaria y sobre todo dándole la confianza al usuario de que lo que vamos a sacar, uno, trae muchísima investigación atrás porque no sacamos nada sin estar convencidos de que va a funcionar. Y dos, que vamos a meter los mejores activos que hay en el mercado para que funcione. Entonces, creo que eso nos ha distinguido. Nos gusta ver que luego hay marcas que lo hacen similar y eso nos hace sentir que nos ven como un parámetro de lo que tienen que hacer ellos para poder posicionar bien sus marcas. Y definitivamente es algo que queremos seguir haciendo, meternos en categorías que no son a lo mejor típicamente vistas desde el punto de vista tradicional de la suplementación, pero que traen definitivamente un beneficio inmediato en otras categorías, ¿no? O sea, el tema de mascotas, también sacamos una línea para bebés. Entonces, pues queremos seguir en ese camino, innovando. ¿Vale? Nosotros, yo lo que te diría es que o sea, al final lo que buscamos es, más allá de ofrecer una experiencia de ejercicio donde puedas ir y hacer un ejercicio súper completo y buscar esos pues, beneficios que te da pues, básicamente cualquier tipo de ejercicio. Lo que nos enfocamos mucho es en inspirar a las personas. O sea, el gimnasio tradicional, que es lo que existía antes, pues es este Big Box, que al final acaba siendo un poco un commodity, ¿no? Quizás uno tiene pues, máquinas mejores que otras o un servicio mejor, pero como que no existía este espacio y esta experiencia que vas y que pues, con todos los detalles que cuidamos, como la oscuridad, el sonido, somos súper exhaustivos, por ejemplo, con la selección de instructores. Yo creo que hemos visto a 2000 candidatos y tenemos a 100 dando clases. Entonces, logrando un poco eso, pues como que la gente cuando va y vive una experiencia de estas, pues como que sí sale muy sorprendido, en donde no solamente buscó ese objetivo de hacer ejercicio y sentirse mejor, sino que además la pasó súper bien, fue este espacio para desconectarse. Muchos usuarios nos dicen que lloraron por cosas que quieren sacar y que quieren trabajar, y ese espacio de oscuridad, en comunidad, de echarle ganas, pero al mismo tiempo que la pasas bien y disfrutas, pues como que se vuelve un componente importante. Entonces, para nosotros, a lo mejor no estoy contando también porque sí es un poco el producto, pero más bien lo que había que hacer es pues dar a conocer ese producto y que la gente hable de él y lo conozca. Y alrededor de eso lo que hemos hecho es, o sea, ese fue un poquito como que la etapa inicial, y a partir de ahí es pues cómo sorprendes nuevamente al usuario, ¿no? Entonces, pues hemos estado desarrollando nuevas disciplinas, hemos estado muy cerca de
de la gente para ver cómo puede pues complementar esa vida fitness, y entonces pues ya no es un estudio de indoor cycling como solía ser hace 10 años cuando abrimos. Ahorita pues tenemos barré y tenemos fuerza y tenemos bootcamp y tenemos box y tenemos Kentro. La idea es cómo volvernos la opción para que el usuario pueda ir y hacer el ejercicio que quiera. Y también pues hemos hecho, se ha vuelto cada vez más importante, pues una serie de eventos que como complementan muy bien a esta comunidad, ¿no? Como el Ciclo Fest, que pues no sé si estés familiarizado, pero es este evento donde pues reunimos a 2000 personas en un día, hacemos clases masivas de todas las disciplinas, ponemos pantallas, no tan grandes como esta, pero 17 metros. pero sí hacemos como experiencias muy divertidas y muy inspiradoras, y pues eso es lo que nos ayuda a mantenernos en ese awareness y top of mind de los usuarios, ¿no? Muy bien. Y Alejandro, ¿cómo le pones un precio a estas comunidades a la hora de ver si quieres invertir o no en algo así? Pues mira, yo luego creo que el tema del precio es un poquito relativo. O sea, ¿Cómo lo valoras, pues? yo creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? O sea, una comunidad, el valor intrínseco de una comunidad tiene que ver con su poder adquisitivo, su recurrencia, o sea, qué tanto va a durar contigo, qué tanto te genera una barrera de entrada a esa comunidad que has estado generando, que pues al final del día se traduce en ingresos para la compañía, ¿no? Entonces, definitivamente cuando nosotros vemos una empresa, una de las cosas que más nos interesa revisar es qué tanto su base de usuarios es recurrente, ¿no? Y en el tema de consumo específicamente, a veces es difícil medirlo, ¿no? Pero tenemos casos, por ejemplo, hace poco nos tocó ver una empresa, Influencer Brand, ¿no? Que en cuestión de 3 meses estaba vendiendo $5 millones al mes en Walmart, ¿no? Y nada más tenía 1000 tiendas en Walmart. Entonces, o sea, En Estados Unidos. en Estados Unidos, $5 millones al mes, o sea, locura, ¿no? Y a la hora de que veías el tema de recurrencia, resultaba que creo que como el 5 o 6% de las compras más recientes venían realmente de usuarios recurrentes. Y que solamente el 12% de los usuarios que habían consumido una vez volvían a consumir, ¿no? Entonces, tenía muchísimo hype por el tema del influencer, pero no necesariamente que el producto haya gustado, ¿no? Entonces, la comunidad, que sí, el influencer definitivamente tenía una comunidad, no necesariamente era valiosa, ¿no? Sin embargo, tenemos otras empresas en el portafolio que no necesariamente tienen un influencer detrás, sino que igual que Mater o igual que Ciclo, tienen un muy buen producto que el consumidor le gusta, y le gusta con quién lo consume, y le gusta el mensaje que da al momento de consumirlo, y entonces se vuelve fiel a la marca, y entonces va una y otra y otra y otra vez. Y digo, no es reclamo para Ciclo, pero está bien caro. Y la gente va, o sea, y una y otra vez, ¿no? 5 veces por semana, ¿no? Y entonces, una comunidad que es fiel y que sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo, puta, esa comunidad sí vale, ¿no? Porque después Ciclo puede darse el lujo de sacar, no sé, pilates, lo estoy inventando, ¿no? Pero sabe que la comunidad va a estar dispuesta a seguir pagando. ¿Por qué? Pues porque es Ciclo y porque es su comunidad. Entonces, esas comunidades valen. ¿Cómo las valoras? Pues también por eso de recurrencia, qué tanto puedes generarle cross-selling, qué tanto, no Oye, sé cómo está el tema ¿crees con que puede ser, Lululemon, por ejemplo, medio misleading ver el número de followers, el número de evaluar el engagement y así con métricas transversales que verías en otras compañías? O sea, ¿crees que no son transferibles ni equiparables en diferentes industrias? Hay un buen número de métricas que sí son equiparables y muy, o sea, sobre todo, por ejemplo, el e-commerce, pues, o sea, tú puedes evaluar métricas de e-commerce y son, o sea, se hace mucho traslape en la manera en la que funciona una empresa, por ejemplo, de software as a service B2C, que una empresa de consumo, ¿no? Pero también tienes otras métricas, especialmente, por ejemplo, en alimentos y bebidas, que es muy de retail, ¿no? En donde tú estás vendiendo, pues a lo mejor en supermercados o en tiendas de conveniencia o en farmacias o cosas así,
que la recurrencia es mucho más difícil de medir, ¿no? Entonces ahí hay muchísimas plataformas para hacerlo, pero mucha gente lo hace con encuestas, mucha gente lo hace con la tarjeta de crédito a la hora de que la pasas varias veces, mucha gente lo hace a través de programas de suscripción mismos de la plataforma. Entonces sí hay maneras de hacerlo, pero también otra cosa es, hay un ciclo en los productos de consumo. Entonces tu comunidad o tu usuario, pues a lo mejor compra varias veces un producto, pero se tiende a degradar. Entonces también tienes que ver qué tanto la marca es capaz de sacar un producto después para poder alargar ese ciclo del consumidor, ¿no? Entonces es una mezcla pues de muchos elementos, no es tan aislado. Y en ese último punto que me gustaría profundizar un poquito más, o sea, para ti una empresa de consumo o de esta naturaleza, entonces necesita tener esa capacidad de innovación y de reincorporación de nuevos productos a un portafolio o no necesariamente. Es que no nada más son nuevos productos. O sea, creo que nuevos productos luego es como lo obvio y muchas veces más fácil. Y yo a veces me peleo con los founders porque le digo, ya deja de sacar productos, ¿no? O sea, nomás te diluyes, ¿no? O sea, yo creo que hay un ciclo de vida para cada producto, hay un ciclo de vida para cada cosa, pero no nada más es innovar en nuevos productos, que está bien, no digo que esté mal, pero muchas veces es tu mismo producto en un nuevo mercado, en un nuevo canal. Por ejemplo, ahorita muchas cosas de las que estamos haciendo con las empresas del portafolio es qué tanto las podemos meter a B2B, ¿no? O sea, para en lugar de ir a vender en supermercados y ahora vamos a tiendas de conveniencia o así, oye, ¿qué pasa si vas con las oficinas de Facebook y les dices, cómprame productos para tus empleados? O ¿qué pasa si vamos con el ejército, ¿no? Y le vendes barritas de proteína para los soldados, ¿no? O sea, son otros canales en donde también hay espacio a innovar y si tu producto realmente es funcional, ¿no? y hace lo que te permite hacer, o el claim, ¿no? Que hace ratito platicábamos que a veces los claims no los cumplen muchas marcas, pero si realmente tu producto es funcional y lo puedes demostrar, pues le puedes generar una expectativa a la empresa de que, o sus empleados o así, van a tener una mejor performance por consumir el producto, ¿no? O sea, suplementos ni se diga, ¿no? Hay una empresa, ahorita se me está yendo el nombre, pero que lo que te vende son lentes, ¿no? Lentes, y pues, que es como muy B2C, pero van y hacen en las empresas, de estos como que a todos los empleados les hacen su examen de la vista y a los que necesitan les venden los lentes, pero la empresa se los subsidia, ¿no? Y es un canal súper interesante porque ahí generas también muchísimo engagement y es como o sea, es como un doble ciclo a un producto que a lo mejor ya B2C se estaba cansando, ¿no? En el tema de innovación, ustedes dos, algo que nos puedan compartir o sea, ¿cómo es ese proceso de toma de decisión de expandirse hacia nuevos canales o hacia nuevos productos o en tu caso hacia nuevas geografías? O sea, ¿cómo ese, de dónde sale esa necesidad o cómo es ese proceso de toma de decisión? Si quieres, ahora arranca tú. Sí, perfecto. Pues mira, nosotros, creo que el primer ejemplo es todo el producto digital que lanzamos. Lanzamos una bici para casa, lanzamos un app con clases digitales en vivo y on demand. Y para nosotros era un gran complemento de los estudios. Empezamos a seguir algunas plataformas, pues incluso pre-pandemia, que cada vez tenían pues más usuarios, muy buen engagement. Y al final lo que dijimos es, si queremos llegar a millones de personas, creo que tenemos que llegar a las casas de los usuarios, ¿no? Entonces empezamos a como que estudiar un poco el modelo, nos gustó mucho, y lo que dijimos fue, pues a ver, nuestro core son estudios, pero al final también al ser un concepto más brick and mortar, más de retail, como un poco platicabas, pues tiene muchas cosas muy nobles, o sea, no necesitas esa... no sé, esos ritmos de hipercrecimiento para poder llegar a ser rentable. Creo que tienes pues un flujo bastante sano, tienes pues ese value of debt de las empresas de tecnología, pues aquí como que no existe realmente. Entonces como que eso, porque llegas a ser rentable muy rápido. Entonces eso te permite que todas estas ideas que quieres probar, pues las puedes llevar como en paralelo,
y al ritmo que quieras, ¿no? A lo mejor dices, puta, pues aquí sí hay que meterle y hay que levantar una ronda y vamos a apostarle duro. En nuestro caso, fuimos por lo segundo, que fue, vamos a empezarlo a desarrollar con poco, digamos, de manera como, no sé, como prudente. Y pues en eso viene la pandemia. Entonces, nosotros pensábamos lanzar este producto nuevo, pues a lo mejor a finales o tercer trimestre de 2020 y dijimos, pues ya no podemos esperarnos esos 6 meses que pensábamos con los que contábamos, tenemos que lanzar la próxima semana. Y ahí, pues digo, es otra historia a lo mejor, pero que aceleró todo y entonces ahí sí levantamos y ahí sí, pues las bicis que ya venían, pues fue como, pues viene el cuadro, pero falta el brazo conector y falta la pantalla que estamos ya por decidir, pues ya no podemos esperarnos tanto, tenemos que decidir ya porque vamos a lanzar la próxima semana. Entonces digo, a lo mejor te da un poco de contexto cómo son los procesos con este ejemplo. Y en cuanto a los países, pues mira, lo que hicimos fue, queremos ser el líder principalmente en los mercados Spanish speaking. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a ser pioneros en varios de los países y de los principales mercados, porque todavía no hay ningún jugador relevante. Y además pues va a ser la manera más fácil de tropicalizar el producto, ¿no? No tienes que cambiar el idioma. Entonces, con eso en mente, pues ya empezamos a, pues digo, con diferentes tipos de análisis, vimos pues en qué orden íbamos priorizando y viendo un poco pues la población, el poder adquisitivo, cuánto vas a poder cobrar, pues cómo están las rentas, o sea, haces un poquito un análisis más micro después de ver cuáles eran esos como principales opciones que teníamos. Y así fue como decidimos que pues, España era la número 1. Después, pues, de países de LATAM, pues vimos que Lima era una súper oportunidad. Y pues así ha sido un poco la toma de decisiones, ¿no? Para nosotros ha sido como una mezcla de varios factores, ¿no? O sea, son varias cosas que tomamos en cuenta cuando tomamos la decisión de cómo empezar a hacer como innovación. Sí, definitivamente volteamos a ver qué es lo que está sucediendo en expectativa del usuario, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó todo este boom de los GLP-1s, para quien no esté familiarizado con el término GLP-1, pero es todo esto relacionado a los Ozempic, ¿no? Pues empezó con las Kardashian, o sea, entonces todo fue cómo funcionan los GLP-1s, luego primero era como toda esta parte positiva, luego empezaron a salir muchas cosas negativas en torno a los efectos secundarios, y era cómo podíamos llegar como a tener un efecto similar sin tener que comprometer, obviamente, cuestiones de salud y sobre todo minorizar los temas de los efectos secundarios, ¿no? Y decíamos, ok, entonces hay una parte que la gente está buscando este tipo de productos para pérdida de peso. Entonces ahí empezamos a desarrollar una línea. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, pues empezar a ver como de otras líneas, o sea, por ejemplo, la parte de wellness no solamente tiene que estar relacionado a tomar probióticos para sentirte bien en la digestión, sino también hay otras cosas que pueden estar como muy relacionadas, como el tema, por ejemplo, de piel, ¿no? Cuidado de la piel. O sea, cada vez hay una conciencia de cuidado de la piel. Las chavitas empiezan, o sea, usan hasta 8 productos cuando tienen 25 años. O sea, empiezan con temas de limpieza, double cleansing, o sea, sueros, preparación. Entonces hay como muchísima más conciencia del término de cuidar la piel y decíamos, oye, pues nos hace todo el sentido cómo empezamos a cuidar la piel, pues desde adentro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque una crema pues te la pones en esta parte, pero pues no te cuidas la parte de los brazos, la parte de la espalda. O sea, simplemente el ponerte bloqueador en la espalda es difícil, ¿no? Y ahí dijimos, vamos a sacar opciones que sean como complementarios, no que van a sustituir ya tu rutina de skincare, pero sí que vengan a complementar y a potencializar los efectos que puedes llegar a tener en un skincare, ¿no? Y ahí tomamos la decisión, por ejemplo, de sacar un bloqueador tomado, ¿no? Y toda la gente nos dice, wow, está increíble, entonces ya no me tengo que poner la crema. No, sí te tienes que poner la crema, pero te va a dar una protección a nivel celular, lo cual hace que tu bloqueador, si estás en la playa, ya pasaron las 3 horas, estás con tus hijos y estás haciendo el castillito de arena y no te reaplicaste en ese momento el bloqueador, ya empieza esta parte como de, pues sí, del sunburn, de que se te marca el traje de baño y demás, y
estás más tranquilo, que estás teniendo una protección a nivel celular, simplemente con tomarte una capsulita, que aparte los ingredientes son sumamente seguros, sumamente estudiados. Eso es como empezamos a hacer la innovación, o sea, que nos dé, como que nos haga clic. Lo que están buscando los usuarios, obviamente hacemos una investigación de mercado, qué activos, cuánto valen, cómo está creciendo el mercado, sobre todo en Estados Unidos, que es el pionero y el que marca la tendencia, qué activos están saliendo premiados, como que es un mix de todo eso, lo ponemos junto como en una licuadora y tomamos la decisión de qué productos nuevos sacar. Bien, muy bien. Oigan, y en temas de, o sea, como que cuando uno piensa en invertir en startups, y ahorita ya esta, yo creo que es la última y tiene que ver más con los retos de empresas de esta naturaleza, ¿no? Entonces, cuando quieres como inversionista invertir en una empresa de tecnología, un poco lo que está detrás es, voy a invertir en esta para que si es software, a lo mejor cuando llega a cierto nivel, pues ya el costo incremental de servir es virtualmente cero, entonces llegan las escalas, ¿no? Y entonces se vuelven muy CapEx light, por así decirlo. En este tipo de negocios siempre termina siendo como muy, pues a lo mejor dependiente del capital. Y entonces un poco, y eso además combinado con unos ritmos de crecimiento que no los tienen los participantes existentes, ¿no? Entonces, no sé si nos puedan contar, bueno, si quieres, arrancamos contigo, Alejandro, con cómo resuelven este tipo de problemas en las compañías del portafolio. Y luego seguimos pues, con alguna vez que hayan sido víctimas de su propio éxito. Sí, es que yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que dijiste. O sea, yo lo que he visto es que... O si no, dale. O sea, yo lo que he visto es que aquí en México es muy caro hacer mercado porque no existe, o sea, la infraestructura para crecer negocios de CPG no es nula, pero está muy en pañales. O sea, aquí hay retailers que a la fecha tienes que tú llevarle a cada uno de sus puntos de venta el producto, si no, no te atienden, ¿no? O sea, ponen Cedis, ¿no? O sea, pero todavía hay, ¿no? No, hay muy poca distribución, hay muy poco boqueraje, la data es inexistente. No sé si tus retailers te dicen a ti cuánto venden de tu producto, a qué precio, cada cuánto, pero, o sea, todavía hay muchos que se guardan esa información. O sea, y lo que nosotros vimos en Estados Unidos es que la infraestructura está planteada para que puedas escalar tu empresa. Pues no te voy a decir asset light, o sea, no es como software que le dices a ChatGPT, hazme un código y luego lo pones en Lovable y ya te armaste una empresa en 3 minutos. No es así, pero sí existe una infraestructura creada para la escalabilidad, que no logras en CPGs muchas veces, que en software, por ejemplo en SaaS, puedes lograr márgenes de 80, 90% brutos, sí. En CPGs puedes generar a lo mejor high 50s, low 60s, ¿no? En un producto ya escalado, depende de la categoría. Pero de todos modos, lo que yo sí creo es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay, o sea, nosotros tenemos empresas que están vendiendo 30, 40 millones de dólares sin tener producción propia, con 7 personas. O sea, sí han logrado generar esa escalabilidad y sin haber levantado mucho capital tampoco. O sea, me refiero a que una empresa que tú piensas en tech que vende 50 millones de dólares o algo así, a lo mejor levantó los mismos 50 millones de dólares para llegar ahí, porque cada programador te cuesta $400,000 al año, ¿no? Acá la verdad es que no. O sea, tienes maquiladores que te pueden hacer el producto y te cobran por producto, a lo mejor te cobran un tiraje. Pues al principio es difícil llegarle a esos volúmenes, pero después cuando ya tienes esos volúmenes, el maquilador escala junto contigo, ¿no? O sea, creo que ahí la infraestructura está creada para que las empresas sí puedan crecer y ser competitivas en ese sentido. Hay productos que por su naturaleza sí necesitas tener tu propia producción, pero también pues es una cuestión de CapEx, que además en Estados Unidos, pero no que hable tanto de Estados Unidos, pero es de donde conozco, pues sacas un financiamiento, te cuesta 4% de interés y, o sea, me explico, es también asequible el financiamiento, ¿no? Si la empresa es rentable, está creciendo, lo puedes conseguir. Entonces, yo lo que veo es que también los M&As, o sea, al momento de que tú llegas a vender, el comprador no necesariamente se va a ver la utilidad neta, ¿no? O sea, sino que como lo puede integrar, o sea,
Pepsi acaba de comprar, bueno, no sé, 1000 empresas, pero creo que una reciente fue la de 7 Foods, ¿no? O sea, y cuando tú ves el múltiplo que pagó por 7 Foods, definitivamente no estaban pensando en la utilidad neta, ¿no? O sea, ni en el EBITDA. Estaban pensando en que si tú agarras los productos de 7 Foods y los metes en la infraestructura de Pepsi, o sea, hay un montón de overhead que te puedes ahorrar, ¿no? Y hay un montón de distribución que puede ser exponencial y un montón de márgenes que también. Entonces, no necesariamente el que los márgenes sean menores implica que después la empresa no sea igual de valiosa, ¿no? Que en tech. Entonces, sí creo que se puede escalar también en este tipo de compañías y a una velocidad considerable. Y ahí entonces, ¿cuál dirías que es el downside o el reto? O sea, que no hay barreras a la entrada porque, como dices, pues el capital es abundante, está toda la infraestructura. Entonces ahí realmente, o sea, el riesgo es la competencia voraz. ¿O cuál? El reto es que tú vendes en un espacio, pues, no sé, a lo mejor de 3 metros de ancho por 3 metros de alto, ¿no? Y ahí metes a toda tu competencia y tienes que volverte relevante para ellos ahí, ¿no? Entonces, y es una competencia constante para generar relevancia dentro del anaquel. Entonces, si tu producto no está siendo competitivo contra el de la competencia, pues el comprador de Walmart, vamos a decir, pues él tiene que buscar que ese real estate, ese 10 centímetros cuadrados que tienes ahí, pues le dé la mayor rentabilidad posible y hay cola, ¿no? Entonces, ese mantener a tu producto relevante es bien complicado y ahí es en donde vienen el valor de las comunidades, viene el valor de tener un muy buen producto, un muy buen offering, el estar manteniéndote al día, ¿no? Tener buenas promociones, contratar a un influencer, o sea, ¿no? O sea, todas estas cosas que las marcas hacen terminan siendo para que el consumidor pues, se mantenga fiel a ese producto o a esa marca. Y pues la competencia nunca, o sea, todas estas empresas nuevas que están saliendo de productos innovadores, no es que ahora los supermercados sean más grandes que antes, o sea, a alguien le quitaron real estate, ¿no? Y probablemente fue a una empresa tradicional, o sea, a lo mejor le quitaron a Kellogg's, o a lo mejor le quitaron a Nestlé, y, o sea, también a ellos les cuesta mantenerse relevante, ¿no? O sea, entonces, pues sí, ese es yo creo que es el reto que todas estas empresas tienen, que es pues mantenerse en la mente del consumidor como el producto que con sus $100 que se van a gastar al mercado, esos van a seleccionar, ¿no? ¿Más sí tienen problemas de lana o no? Sí. No, nosotros, la verdad, pues han sido happy problems, pero esta parte que manejamos nosotros mucho de omnicanalidad, porque yo no puedo, hace rato justo Ale me preguntaba, ¿dónde vendes más? Y la verdad sí es un mix como muy variado. Yo, a diferencia de otras marcas, yo no estoy como 100% posicionada en retail y mi apuesta principal es hacia retail, porque para mí también retail es un aparador, o sea, te sirve para dar sustento, confiabilidad de la marca de, hey, estoy en Walmart, estoy en Palacio de Hierro, estoy en Liverpool, o sea, tengo esa validez de que, como tú dices, dentro de toda la cola que existe, por algo me escogieron y por algo estoy ahí. Pero no es mi canal más relevante y tampoco es el que a lo mejor le vaya a apostar a el que va a ser el de mayor relevancia a futuro, porque la parte del e-commerce también es muy, muy relevante para nosotros, hemos invertido mucho ahí. La parte inclusive de marketplaces, tenemos una comunidad muy, muy grande de doctores, de toda esta parte que les hablaba de pues, el respaldo científico, la investigación que hacemos de los activos y demás, pues nos pone muy cómodos en temas de doctores. Entonces nos hemos acercado a una infinidad de especialidades. Tenemos digamos como en la comunidad de doctores desde oncólogos, ginecólogos, gastros, pediatras, ginecólogos, bueno, o sea, un sinfín de especialidades. Tenemos afiliados más de 400 doctores al día de hoy. Entonces, pues eso también nos da mucha validez porque es la marca que mi doctor me mandó, la marca que complementó el tratamiento de fertilidad que estoy llevando y me mandaron específicamente este producto que es de tu marca. Y aparte lo veo en Walmart, y aparte lo veo en la pauta que abro el Instagram y me sale por todos lados. Entonces,
empiezas a ver la marca, pues sí, es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y eso le da también mucha confianza al usuario. Aparte de que lo usan, lo prueban, ven una diferencia, pues ya es difícil que me vayan a cambiar por alguien más, honestamente. Pero obviamente así hemos sido víctimas de nuestro propio crecimiento. Muchas veces hemos tenido que tomar decisiones de entro a 400 tiendas más de Walmart o le meto más a la pauta que está volando ahorita, ¿no? O sea, o el entrar en esas 400 tiendas de Walmart es ahorita o viene alguien más atrás que sí tiene el inventario en la bodega, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces es, uy, pues pago nómina o voy por Walmart, ¿no? Entonces, sí el malabarear un poco el tema del flujo en este nivel de empresas es complicado, sobre todo de dónde vas a poner los pesos. Entonces, sí hemos sido víctimas de eso. Muy bien. Que además, a ver, yo creo que parte también de la ventaja de estas empresas es precisamente eso, ¿no? Yo creo que el mindset de frugalidad en este tipo de empresas las vuelve como mucho más creativas y quizás algunas veces más responsables con el manejo de los recursos. Y eso luego permite escalar mejor, ¿no? Porque pues luego, si anduviste con la borrachera del dinero de Venture Capital temprano, luego es difícil apretar el cinturón, ¿no? Pero bueno, Ale, ¿tú cómo la ves? Pues que justo, o sea, creo que nosotros lo que hemos buscado es encontrar ese sweet spot de crece de manera orgánica, pero crece pues al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo crece, o sea, creo que sería peligroso el decir, te voy a recibir una ronda gigantesca y voy a abrir 14 estudios en 6 meses, porque va a ser difícil mantener esa calidad, ese producto, esas ubicaciones, esa calidad de instructores, etcétera. Entonces, creo que ese balance de sí crece, no sé, vamos ahí definiendo el ritmo. Este año a lo mejor fue hasta 50% en estudios. Este año fue de ya poco post pandemia, como que ya con los estudios más estabilizados, pues ya como que otra vez estamos encontrando esos ritmos. Pero creo que es una tentación grande el decir, puta, viene este fondo, te va a invertir una buena cantidad para que abras 3, 4 veces más rápido. Yo creo que es peligroso. Nosotros nos hemos ido por lo primero y al mismo tiempo sí hemos apostado también en un producto digital, como te comentaba, pero lo hemos tratado de hacer pues también como con cautela, con prudencia, no llenarte de gastos fijos que luego sea insostenible, y entonces, en nuestro caso, eso es un poco lo que hemos hecho. Y creo que ha funcionado. O sea, si de repente, no sé, ves la oportunidad de decir, pues está muy clara, ya tienes el modelo, no sé, perfecto para ser más agresivo con lo digital, pues a lo mejor sí dices, bueno, pues voy a levantar una ronda y voy a hacer este plan. Pero nos ha funcionado, pues más bien tener un crecimiento sano, orgánico, al mismo tiempo, pues es un buen crecimiento, o sea, y la otra parte, pues tenerla y crecerla, pero con prudencia, porque puede ser delicado, ¿no? Creo que los errores pues por llamarle errores, caray, porque no sé si hago bien, pero las decisiones equivocadas o por llamarles errores, los errores de Peloton, por ejemplo, creo que para nosotros ha sido un gran aprendizaje, donde tienen un top line brutal, tienen millones de suscriptores con un recurring revenue brutal, con super engagement, y a pesar de ese super top line, pues tienen gastos más grandes todavía, y que tienen pérdidas grandes a pesar de ese top line. Entonces, creo que para nosotros ha sido muy útil pues ver toda esa historia y ser cuidadosos con las decisiones que tomamos, ¿no? Pues muchas gracias. Creo que con esto terminamos el panel. Me gustaría abrirlo por si alguien tiene alguna duda o algún comentario para los panelistas.
Muchas gracias a todos, muy interesante. Mi duda es, digo, y sobre todo con el título del panel, ¿no? De invirtiendo más allá de fintech quizás. Un poquito, ¿qué creen ustedes que falta en México para que haya más inversión más allá de fintech quizás? O sea, ¿qué tienen que ver los fondos? Son temas de condiciones de mercado, un poquito por ahí platicaste, ¿no, Alejandro? El tema de las condiciones en México, ¿no? Parecía que hay pues un dominio, ¿no? De estas compañías grandes. Un poquito me encantaría escuchar de cada quien qué es lo que falta en México para que haya más inversión y más casos de éxito como estos. Híjole, ¿cuánto tiempo tenemos? No sé. Yo creo que es una plática para unos tequilas. Porque no, o sea, es que son muchas cosas y creo que muchas veces ni siquiera es algo tan tangible. Creo que también viene una parte de mindset y creo que sí hay, a lo mejor por hablar de lo tangible, temas de infraestructura, temas de distribución. Creo que hasta el tema de políticas de pagos, o sea, es una locura. O sea, no sé, ustedes, a lo mejor Ciclo está en un como League of His Own, ¿no? Porque es como que se autoadministra en ese sentido tal vez, pero cuando tú vas a retail y tienes que aguantar periodos de pago de 120 días ¿no? O sea, y tu crecimiento sí o sea, imagínate que te dicen que estás creciendo también que del día 0 al 120 tienes que surtir a lo mejor 6 órdenes de compra y todavía no te pagan ni la primera. O sea, eso, o sea, es una locura. O sea, y es por hablar de algunos tipo de prácticas que a la empresa que va empezando en México, pues le parten el queso. O sea, o sea, es leonino y luego te aprietan con márgenes y te aprietan con todo lo demás, además del ciclo de capital de trabajo. O sea, la verdad es que es complicado. El acceso al financiamiento es caro. No hay una red de una infraestructura de maquila o de productos de calidad. Yo tengo unos muy buenos amigos que hacen temas de cold press juice y están creciendo un montón y no encuentran suficiente proveeduría, ¿no? Y entonces pues, tienen que invertir, ahora sí, muchísimo CAPEX en crear sus propias plantas, ¿no? Y es muy difícil convivir producción propia con producción maquilada y entonces es como, pero si no lo haces, no sobrevives. Entonces, yo creo que el tema de emprendimiento en este sector en México tiene, pues sí, muchas cosas que van a ir evolucionando. O sea, yo creo que también es parte de la madurez del mismo ecosistema, pero poco a poco se tendrá que ir dando mejores características. Ahora, tampoco es imposible, porque tienes el caso de muchísimas marcas mexicanas en CPG que han podido escalar y crecer y hoy por hoy son parte de nuestro day-to-day consumption, ¿no? Entonces, sí creo que no es imposible, pero para el inversionista que tiene que ir y arriesgar su dinero en una empresa, pues a lo mejor en una etapa más temprana, ve todas estas características en el mercado, ve todos los redos a los que se va a meter y entonces a lo mejor pues voltea al otro lado y dice, bueno, a lo mejor en fintech quizás, ¿no? Pero yo lo que creo es que las empresas, tanto las fintech quizás, como las empresas de consumo o todo lo que va más allá, porque hay muchos modelos de negocio distintos, todos pueden ser invertibles siempre y cuando se cuiden como los basics del negocio, que es, pues, tienes que hacer un negocio que sea rentable y que pueda crecer, ¿no? Y si tú tienes un negocio que está creciendo y es rentable, y el consumidor está demandando más producto de eso, eventualmente los inversionistas buscan, ¿no? O sea, y buscan ese tipo de oportunidades y el inversionista sí está, y yo creo que más hay ahorita que a lo mejor hace 2, 3 años, más interés por esos negocios que pudieran parecer como tradicionales o no escalables o lo que tú quieras, que a veces por el mismo fintech quizás, ¿no? O sea, como que ahorita el inversionista está buscando tal vez como más tangibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una, pues como características diferentes de las empresas, pero por los dos lados puede haber. Sin embargo, sí nos queda mucho por mejorar en la infraestructura que hay en México para poder escalar rápidamente estos negocios.
Ya está. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. La pregunta sería para ambos. ¿Cómo compiten contra marcas extranjeras o contra empresas extranjeras? Porque al final el tema de suplementación creo que es, para mí, desde mi perspectiva, es un tema muy complicado. Porque al final tenemos cadenas de producción en Estados Unidos que abaratan el costo y la certificación por parte de la FDA te permite tener, o desde donde yo lo he visto, permite generar una venta un poco mayor que si tienen la certificación de parte de COFEPRIS. Y en este caso, en el tema de los gimnasios, ¿dónde está esa innovación para poder competir contra empresas como SmartFit, que el costo es muy bajo y simplemente, bueno, hacen prácticamente la parte que yo entiendo que Ciclo quiere hacer, ¿no? Sabemos que no es sano estar en un gimnasio, tener dimensiones grandes de masa muscular, pero buscan la salud en las personas, fomentando diferentes actividades que te llevan a un mismo fin, ¿no? Bueno, en la parte de suplementación, sí, como mencionas, el universo de suplementos en Estados Unidos es muy grande. Hay un abanico, pues, de muchas, digamos, categorías dentro de suplementación, desde, pues, gente que hace desde lo más sencillo, no precisamente enfocándose en la calidad, hasta productos de muy buena calidad, con muy buena investigación similar a lo que nosotros hacemos. El tema de la venta de suplementos en México no es tan simple. Yo te podría decir que incluso COFEPRIS a veces hasta regula más que lo que regula la FDA. El tener una certificación FDA es un super nice to have. ¿Por qué? Porque tienes un producto que después puedes mandar a otro mercado, principalmente al americano. Pero lo primero es, aquí en México todavía hay muchas marcas, no marcas que vas a ver en retail, porque precisamente los retailers sí te van a pedir, dame tu clasificación, dame tu aviso, pero sí marcas todavía en comercio informal. La parte del comercio informal en México es enorme y sobre todo la parte de como del bodybuilder, o sea, del que se va a meter, pues no sabes bien qué trae ese polvo, pero te va a dar masa muscular, pero quién sabe qué trae, ¿no? Y realmente no hay una investigación por parte de las autoridades de ir a meter el polvo a un laboratorio y saber si el producto es seguro o no. Tú como usuario lo que tienes que hacer, número uno, es saber si el producto tiene, pues, por lo menos la regulación ante COFEPRIS. Y realmente, o sea, más que preocuparme por la entrada de marcas americanas, que sí han entrado, está el caso, por ejemplo, de Bloom, que no sé si lo ubican, pero son liofilizados, son como polvitos de verduras molidas, que es una marca muy, muy grande en Estados Unidos. Han entrado muy fuerte aquí en México, pero pues están muy concentrados en lo que ellos hacen. Creo que más que nada es seguirnos enfocando en lo que nos hace diferentes a nosotros, ¿no? Seguir manteniendo ese literal ADN que tenemos, de no alejarnos porque algo está de moda y de verdad hemos dicho, no vamos a sacar esto porque tenemos la certeza de que no funciona en el cuerpo. O sea, por más que te lo tomes, el cuerpo no tiene las cualidades para absorberlo. Entonces estás engañando al usuario. Y sí hemos dicho, eso no lo vamos a sacar, no porque esté el tren súper fuerte y todo el mundo quiera consumir, lo vamos a hacer. O sea, sí mantenernos como muy fieles a eso y sobre todo apegarnos a que vamos a seguir manteniendo la calidad que nos ha traído una recurrencia ahorita que él mencionaba de la marca de cosméticos que tiene una recurrencia del 12. Yo dije, wow, yo tengo 70, o sea, estoy muy orgullosa de eso, ¿no? Y es parte de lo que te habla de la calidad que tienen. Yo creo que el que vengan más marcas va a hacer que la penetración del mercado crezca y eso es bueno para todos, porque ahorita todavía la penetración en México de suplementación es baja a nivel poblacional. Estados Unidos tiene una penetración del más del 70%, México no llegamos ni al 20%. Entonces todavía tenemos mucho camino que recorrer en suplementación para todavía como preocuparnos si entran más marcas americanas al mercado. Y de lo que me preguntabas de cómo competimos con SmartFit, por ejemplo, que es un súper líder en esa categoría low cost, pues hay dos formas, porque sin duda es parte de los proyectos importantes que tenemos como en el pipeline, que estamos de alguna manera piloteando, pero una es pues con el producto digital, o sea, una suscripción de
sí, de 300 pesos, tienes clases ilimitadas para hacer en tu casa. No tienes el facility que te da un gimnasio, un SmartFit, pero pues tienes clases de 10 disciplinas de manera ilimitada, en vivo, on demand, para que puedas tomar con un precio mucho menor. Y la otra es, estamos haciendo algunos estudios que son muy similares a lo de un estudio tradicional de ciclo, pero quizás no es en el local de retail, como se han distinguido un poco los locales que buscamos para generar esa comunidad y que sea un producto como muy aspiracional. Estos lugares están a lo mejor en un tercer piso, en un centro comercial, quizás un local un poco más chico, y la innovación que hemos hecho ahí es que en vez de tener al instructor enfrente, tenemos una pantalla high definition con una plataforma de streaming que es una nueva tecnología que es real time, es como si fuera una llamada de Zoom, pero con high definition, una pantalla grande que es ida y vuelta. Tienes una cámara que graba a los usuarios que toman esa clase, entonces sí existe interacción con el instructor. Y pues que en un local más chico, con un instructor digital, donde pues, el pago al instructor es marginal, porque el pago grueso es con el usuario presencial, hemos podido cobrar las clases a lo mejor a una tercera o incluso una cuarta parte del precio normal de un estudio. Y ese producto también lo hemos podido licenciar y nos ha permitido llegar de alguna manera, no es una especie de franquicia, y nos ha permitido llegar a Torreón, a Chihuahua, a Querétaro, a Acapulco, a Morelia, y es uno de los proyectos que tenemos para llegar a más lugares. Y de lo segundo, pues mira, lo primero que preguntabas de cómo hacemos para cuidar la salud más integral y no nomás ofrecer la clase o el ejercicio, pues como que el foco primero es crea la comunidad, ten las mejores clases que puedas, las mejores disciplinas, enfócate en el producto, haz que la gente ya adopte el ejercicio como parte habitual de sus vidas, que ese ha sido pues, un poquito el foco. Y lo que sigue es, pues sí, pues ayudarlos más allá de eso, ¿no? Entonces estamos metiendo barras de smoothies, de proteína y diferentes productos para pues, ayudarlos en la alimentación. Estamos haciendo más disciplinas complementarias a las que tenemos. Y más adelante vendrán también programas pues, de nutrición y de diferentes tipos de acompañamiento para esta salud más integral a todos los usuarios, ¿no? Yo tengo una duda para Matter. Como consumidor, la compra se me hace complicada a veces. La experiencia de e-commerce, especialmente cuando compras directo, obviamente por ser, yo tengo relación con mi hermano, trabaja en GBM, ¿no? Entonces, pero aparte el producto llegó a mí porque el doctor de mi esposa le dijo, tienes que comprar esta marca. Entonces, ya estoy atrapado ahí, pero comprar el producto es difícil. Especialmente, por ejemplo, la sucursal de Santa Fe, que te tienes que estacionar en el lobby y luego registrarte como si fueras a entrar a una oficina para llegar a, ¿no? ¿Qué están haciendo al respecto de esa parte para que a este usuario cautivo no se desespere y que diga, oye, pues te voy a comprar más, o que sea más fácil esa experiencia que están haciendo? La parte desde, o sea, en línea ya la has hecho. Sí. No es como, no has tenido buena experiencia. O sea, es que creo que puedes pedir, pero te cuesta el envío casi lo que te cuesta el producto, ¿no? Ah, bueno, si pides uno, sí, tenemos un precio mínimo de envío. Ok. Pero el próximo año, dentro de los planes que tenemos, es abrir 10 puntos de venta. Y más que enfocarnos en hacer como estas super boutiques de 100 metros cuadrados y demás, no, son como espacios de servicio, los queremos ver más como un espacio de servicio. Van a ser lugares como de 20 metros, donde obviamente vas a poder comprar todo el catálogo, pero muchos usuarios nos piden probar los sabores. O sea, tenemos desde proteínas, creatinas, magnesios para dormir que tienen sabor, nos hemos enfocado en sacar ahorita como productos para energía de mujer, energía antes de hacer ejercicio, y trabajamos mucho con los sabores para que sean súper naturales y todo. Entonces la gente nos dice, ¿y cuál está más rico? ¿No? Y bueno, pues a mí en lo personal me gusta más tal. Pero pues siempre eso es muy variante.
y sí nos piden mucho probarlo. O sea, es que quisiera probar la proteína antes de comprarla, ¿no? Entonces, queremos acercarnos más al usuario a que pueda tener como esta experiencia y es precisamente por eso queremos abrir los próximos 10 puntos, no solamente en Ciudad de México, estamos pensando en Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, a ver, se nos abrió una oportunidad hace poquito en Tijuana también, que es muy buena plaza. Entonces estamos viendo esas opciones para justo tener como esta cercanía con el usuario, ¿no? Y que si ves que acaba de salir la nueva proteína del nuevo sabor, pues puedas ir, si vives cerca del sur, pues tengas un punto de venta en el sur, si vives en el norte y así, y puedas tener como, ya a lo mejor después desde la comunidad de tu casa vas a seguir pidiendo la proteína, pero ya te animaste a probarla y ya sabes cuál fue tu favorita, básicamente. Pero sí, próximamente. 6 meses. No sé si hay otra pregunta. Pues muchas gracias, yo creo que con eso concluimos. Muchas gracias a los tres por darse la vuelta acá a GBM, por todos los demás que vinieron. Y pues ya saben, compren en Matter, vayan a Ciclo e inviertan en Redwood. Y obviamente inviertan en GBM.